Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con todos nosotros y es nuestra fe. Y es que nuestra fe nos lleva a nuevos niveles, a nuevas dimensiones de conocimiento, de revelación, de entendimiento y por sobre todo de comunión con el Señor. Pero hay algo contradictorio en todo esto. En la medida en que buscamos a Dios, en la medida que nos acercamos a Dios, Satanás se levanta. Y hay un momento en medio de todo este caminar que nuestra fe es puesta a prueba. Y eso se trata hoy, de cómo a pesar de que busquemos a Dios, que vayamos a la iglesia, que estemos comprometidos con Él, pareciese que, o quisiéramos a veces pensar, que nuestras vidas están blindadas y que entramos en una dimensión de gloria, de bienestar, de prosperidad, de abundancia, de protección y de cobertura, donde ya nada nos puede pasar. Y pareciese que nuestro sueño en un momento dado es que andemos por una senda donde todo es perfecto, donde todo se encamina para bendición, para abundancia, para prosperidad y para un éxito total. Pero la realidad es otra. La realidad es que nuestra fe sí realmente es puesta a prueba. La realidad es que Dios permite que vengan circunstancias, situaciones que prueben nuestra fe. Y no porque Dios no sepa lo que hay en nosotros, es para que nosotros tengamos la oportunidad de saber en qué condición estamos y cómo, si usted no se aferra al Señor, si usted no se agarra de Él y no se mantiene tomado de su mano, usted y yo podemos caer. Así que vamos a entrar en este estudio, vamos a ser edificados, vamos a aprender cosas maravillosas. Y le invito a que abra su Biblia y se conecte en Lucas 22, versículo 31 al 34. Y dice así el Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar una vez más en tu palabra. Ávidos estamos de ella, sedientos estamos de ella. Háblanos, enséñanos, edifícanos y permítenos caminar tomados de tu mano, creyendo, confiando y sabiendo que en ti hay respuesta a todo, sabiendo que en ti hay revelación y en ti, Señor, podemos soportar, podemos sobrepasar todo lo que venga a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos en que seas tú hoy hablándonos de una manera especial. A ver, esto sucedió durante la Pascua y exactamente el último día del ministerio de Jesús. Esa mañana, Simón se acerca a Jesús y le dice: Señor, si todos los demás te fallan, quiero decirte que yo no te fallaré. Mi fe está tan firme y tan sólida que te seguiré hasta el fin. Mi fe será hasta la muerte contigo. Y Jesús le dijo: Satanás ha demandado alcanzarte hasta sacudirte. En otras palabras, estás a punto, Simón, de sufrir un ataque demoníaco sobre tu fe como nunca antes. Ahora, la fe que tienes en este momento, o que tenía en este momento Pedro, no era una fe débil. Cuando Jesús se refiere a Pedro, dijo: sobre esta clase de fe, sobre hombres como tú, edificaré mi iglesia, levantaré mi iglesia. Y recuerda esto: Pedro recibió la revelación del Padre de quién era Jesús. Así que Pedro no tenía una fe débil ni emocional. Sepa esto: el diablo no pondrá a prueba una fe débil, no malgastará su tiempo en una fe emocional. Él viene contra una fe fuerte y bien fundamentada. Así que por eso esta es una de las respuestas, porque a la medida que buscamos de Dios, que nos acercamos a Dios y que nos metemos con Dios, pasamos por situaciones a veces difíciles, por pruebas difíciles, porque nuestra fe es probada, porque nuestra fe es
sacudida para que nosotros retrocedamos, porque al diablo no le conviene una iglesia fortalecida, no le conviene un hombre, una mujer fortalecido en fe, fundamentado en la palabra, una persona que confía en Dios, una persona que confía en Dios. Entonces, el diablo viene contra una fe fuerte y bien fundamentada. Ahora, todos los creyentes de alguna manera serán probados en el espíritu o en la carne. Entienda esto, si usted ha sido llamado por Dios y Él ha puesto su mano sobre usted, si lo ha ungido por su espíritu y Dios tiene un lugar para usted en su reino, esto es sabido en el infierno y por esto será atacado. Tu fe será probada como ninguna otra en la tierra. Y mientras más busques a Dios, mientras más camines con Dios, usted nunca se librará de estos ataques. El enemigo está ahí para hacer su trabajo, robar, matar y destruir. Robar tu fe, matar tu fe, destruir tu fe, robar tu confianza, matar tu esperanza, destruir todo aquello que ha sido edificado en su vida de parte de Dios. No existe tal cosa como una fe madura o una fe grande que te blinde de los ataques del maligno. No hay tal cosa que te libre del ataque del enemigo. Él está ahí haciendo lo que sabe hacer, robar, matar y destruir. Usted dirá, conozco hombres con tanta fe que sanan enfermos, conozco hombres que están al frente de ministerios tan significativos, hombres que andan con Dios, mujeres a las cuales Dios le guía, personas a las cuales Dios respalda. Pedro iba a ser uno de los pilares de la iglesia, pero Jesús le dice, Pedro, vas a pasar por una prueba de fe como nunca te lo has imaginado, como nunca lo has pensado. Va a ser tan tremendo que Satanás te va a zarandear con el único propósito de destruirte, de acabar con tu vida y especialmente con tu fe. Esto no sería una prueba ordinaria y no tenía que ver tal vez con el ministerio, con la familia. Satanás trataría de destruir a Pedro y a su fe, a su confianza en Dios, y quería dañar y quería desviar a Pedro de lo que Dios tenía preparado para él. Y seguramente esto es lo que estás pasando, seguramente por estas circunstancias estás caminando. Y así que vamos a entender, vamos a saber por qué suceden estas cosas y cuál es el propósito de que Dios permita en un momento dado esto, porque a mí me impacta que cuando Dios le anuncia este ataque, el Señor le anuncia este ataque a Simón Pedro de lo que se le viene, Él no le dice, he reprendido a Satanás, Él no le dice, lo he orado contra él y lo he ahuyentado. Era necesario que Pedro pasara por esta. ¿Por qué? Porque ahí lo encontramos. En el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he clamado para que tu fe sea fortalecida. Yo he clamado para que todo lo que hay en ti de parte de mi Padre Celestial, todo lo que hay sembrado de ti, en ti, de parte de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, prevalezca en medio de esto. Porque es que eso es en realidad lo que Satanás quiere remover. Tu fe, tu confianza, tu esperanza, todo lo que tú tienes de Dios en ti. Eso es lo que Él quiere remover. Y por eso vienen todas estas situaciones y todas estas circunstancias. Pedro, estoy orando que tu fe no falte. Y una vez, dice, que hayas pasado por esta prueba, podrás entonces confirmar a tus hermanos. Esa palabra confirmar significa afianzar. ¿Sabías tú que tus momentos difíciles, tus momentos de prueba, tus momentos de lucha, tus momentos de batalla, tus momentos críticos hacen que otros se afiancen en el Señor? Cuando tú sales victorioso, cuando la gloria de Dios se manifiesta en medio de una circunstancia adversa, otros serán afianzados, otros serán reafirmados, otros dirán, si fulanito de tal pudo, si mi hermano pudo, si mi hermana pudo, ante esta circunstancia, ante este ataque, si Dios lo ayudó, si Dios se manifestó como nunca, yo sé que conmigo también lo hará. Y esas personas entonces cuando estén en un momento difícil vendrán, cuéntame, dime qué hacer. Y tú podrás decirle con toda convicción, con toda autoridad, les podrás hablar de la fidelidad de Dios, les podrás hablar del amor y del poder de Dios. Y ellos entonces verán la manifestación de la gloria de Dios. Ellos verán cómo Dios
te sostiene, cómo Dios te bendice, cómo Dios te levanta. Y ellos verán las cosas grandes y poderosas que Dios puede hacer con sus vidas. Entonces usted se volverá un ayo, usted se volverá un fundamento, usted se volverá un lugar de firmeza, de confianza y seguridad. Y la palabra que usted le dé a una persona de estas lo levantará, lo sostendrá. Y entonces el propósito de tu prueba será manifestado en la vida de otros. Es esto lo que hace que tu fe y que mi fe sea puesta a prueba. Para que otros vean la gloria de Dios, para que otros vean el favor de Dios, para que otros vean el poder de Dios actuando sobre mi vida. Y así como actúa sobre la mía y sobre la tuya, podrá actuar sobre otros. Pregunto, ¿cuál habría sido su reacción si Jesús le hubiese dicho esto a usted? Pedro era un hombre que se le había revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que era el Salvador del mundo. A Pedro se le había dicho que nunca sería desamparado. Jesús le había dicho, seré tu guardador, ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero Jesús ahora le está advirtiendo, tú vas a fallar, pasarás por una situación donde tu fe se debilitará y tú te sentirás arrinconado. Habrá momentos donde estarás debilitado. Es un mensaje que Pedro tenía que recibir y aceptar. Y muchas veces este va a ser nuestra situación o esta va a ser nuestra... Yo he estado en situaciones así, donde Dios me ha hablado, prepárate porque viene esto para ti. Prepárate porque para tu vida viene esta circunstancia. Y ahí he tenido que permanecer. Y cuando estoy en medio de la tormenta, en medio de la prueba de la circunstancia, algo que tengo que confesar es que he sentido la presencia de Dios. He sabido que no estoy solo. Y ese es un mensaje importante en este momento para aquellas personas que estén siendo puesta o está siendo puesta a prueba su fe. Que Dios está ahí. Que Dios no le ha dejado, que Dios no se ha apartado y que habrá momentos, momentos donde usted no oiga voz de Dios. Habrá momentos donde hay un silencio increíble, donde la luz del sol no brilla igual, pero Él está ahí. Esa es la confianza que tenemos que tener. El ataque que iba a recibir Pedro iba a ser tan severo que él iba a pensar cosas que nunca había pensado y él iba a decir cosas que jamás él creyó que podía decir. Cuando usted ve a Jesús en el pretorio ante el sumo sacerdote y en la parte de afuera está Pedro, allí alrededor de una fogata calentándose, no podemos precisar en qué momento comienza el ataque, pero en algún momento, en ese pretorio, mientras Jesús era humillado, el diablo llegó, el enemigo se infiltró y el ataque profetizado por Jesús comenzó. Sucedió lo que Pedro dijo que no pasaría. Imagínese lo que Satanás puso en la mente de Pedro. Si este es el Hijo de Dios, mire lo que le está pasando. Entonces, ¿qué cree que le espere a usted? Y si, como lo puedes observar, Pedro, él no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo pretendes creer que él te puede salvar? ¿Tú crees que él es el Salvador del mundo? Estás equivocado. Este es el hombre que hace promesas. ¿Y tú crees que él va a poder cumplirlas? Yo no creo, le decía Satanás. Y empieza el enemigo en momentos tan difíciles a sembrar dudas, a traer pensamientos perversos, destructores sobre nuestras vidas. Y es aquí donde empieza una batalla, primero en la mente, donde Satanás te dice, para ti no hay esperanza, no hay respuesta, recuerda que Dios nunca te oye, mire lo que te está pasando desde que te hiciste cristiano, tu vida ha menguado, tu hogar se ha debilitado, tus hijos se han puesto más rebeldes, la situación es más difícil, tu trabajo es más complicado. Y ese es el trabajo de Satanás, taladrar tu mente con pensamientos destructivos, taladrar y hacer todo. Y recuerda lo que pasó esa noche. Una criada de repente se queda mirando a Pedro y le pregunta, ¿acaso tú no eres uno de ellos? ¿Acaso tú no estás con él?
Y Pedro expresó de una manera contundente, no, no estoy con él. Y nuevamente empieza esta gente a decirle y a señalarlo. Te hemos visto con él. Y él responde por segunda vez, ni siquiera le conozco. Y por tercera vez se le pregunta, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tú hablas como él. Dice que Pedro se levantó de allí y se fue de allí maldiciendo y renegando. Y en ese momento, después de esa tercera vez de haber negado a Jesús, de que lo conocía, de que era su amigo, de que era su maestro y él su discípulo, dice que cantó el gallo. Y Pedro tuvo un bajonazo en su fe y yo diría que tuvo un eclipse de fe. Y un eclipse es un eclipse es aquel momento cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y hay un momento en que la luna cubre totalmente el sol. Y esa luminosidad del sol no llega a la tierra. Entonces la tierra queda en tinieblas y en oscuridad por momentos. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Toda la fortaleza espiritual que hasta aquí se había manifestado en él y lo reconocía como un discípulo de Jesús, de un momento a otro se desvanece, de un momento a otro se va, de un momento a otro ya no está. Y entonces Pedro se debilita y empieza un gran dolor. Y yo me imagino la condición, la situación por la que está pasando Pedro llorando, recordando las palabras de su maestro y diciendo, ¿por qué? Porque si yo le prometí, yo le dije que iría con él hasta la muerte. Si era necesario, moriría con él. Pero ahora Pedro se ve solo, derrotado, vencido, sin esperanza, sin confianza, dudando de él, renegando de su vida, tal vez maldiciéndose. No sé qué pudo haber pasado por la mente, pero era un momento difícil. Y eso fue lo que pasó. El enemigo entró y trajo esa oscuridad que bloquea la visión de Dios. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Experimentó un eclipse en su fe. Y eso también le puede pasar a usted y a mí. Habrá momentos o circunstancias en su vida que serán tan difíciles de entender y comprender que nos parece increíble que podamos llegar a un punto de esto. Pero recuerde lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Tu fe puede ser probada. Tu fe va a ser probada. Usted conocerá o sabrá que hombres o mujeres de Dios que pasaron por cosas inexplicables o difíciles de asimilar, hay momentos en que se debilitaron. Hay momentos en que se sintieron solos, abandonados. Tenga cuidado, pues hoy se enseña que si usted tiene fe de verdad, todo va a marchar bien. Y para muchos, óigame bien, se predica que es imposible entender, o para muchos es imposible entender que Dios ponga a prueba nuestra fe. Pero es necesario que usted y yo seamos probados. Es necesario que usted y yo pasemos por circunstancias de estos y ya le voy a explicar por qué. Ya la misma palabra de Dios nos va a llevar a entender por qué esto. Todo va a marchar bien en medio de toda circunstancia. Todo va a estar bien. Y para muchos es difícil entender esto, que yo tenga que pasar por situaciones difíciles, que yo tenga que tener un eclipse en mi fe. Un predicador de 80 años vio como su esposa de 72, con un cáncer de estómago, padecía de fuertes dolores y los médicos decían, no podemos hacer nada. Y aún los calmantes más fuertes, ni la misma morfina, calmaban sus dolores. Y él oía retumbar en su mente y a través de sus oídos el quejar de su esposa continuamente día y noche. Y él decía, lo único que me puede mantener en firme, lo único que me puede permitir sobrellevar esto es estar aferrado al Señor y confiar en Él. Y pedirle a Dios que me fortalezca en este momento.
dijo, y salía palabra de fe de mi vida, de mi boca, de mis labios para mi esposa, y oraba. Y de un momento a otro, ella empezó a calmarse, a tranquilizarse, hasta que finalmente Dios se acordó de ella y se la llevó. Dijo, pero fueron momentos difíciles. Yo ya había aceptado que mi esposa tenía que partir, yo ya había aceptado que su enfermedad había avanzado, pero algo que me martillaba continuamente era su lamento, sus quejas, su dolor, y yo sufría con ella, porque ella no era una mujer de quejarse, de lamentarse, de expresar ese dolor, pero fue un momento difícil. Pero él dice, fue el Señor el que me sostuvo, fue Él el que me mantuvo. Y volviendo al tema de Pedro, Pedro se ve debilitado. La gente lo había visto caminando con Jesús y no podían creer cómo un hombre tan usado por Dios, tan lleno de Dios, podía comportarse de esa manera. ¿Cómo pudo ser tan sacudido en su fe? Iglesia, entienda, Pedro no perdió su fe. Sencillamente estaba pasando por un eclipse de fe, por un bajonazo en su fe, como usted y yo nos puede suceder. Ahora, recuerde esto, el sol en un eclipse sigue brillando. El ministerio de Pedro no terminó en ese momento. Al contrario, en el aposento alto, Jesús se manifestó en la vida de Pedro por medio del Espíritu Santo, que lo levantó a nuevos niveles de bendición, de ministración, de conocimiento, de revelación. Dios oraba por él y el Señor mismo lo sostuvo en medio de ese eclipse. Y finalmente el eclipse pasó y el sol se volvió a ver. Yo sé que para muchos su fe está siendo probada. Puedes estar pasando o puedes estar pasando algo en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, pero cuando estás abajo y no puedes orar y parece que la Biblia está cerrada y por más de que usted la tome y no siente que nada de allí le llega, que es para usted, usted dice, no entiendo, quiero dejarlo todo. He pecado tal vez, he hecho cosas contra Dios. Para mí ya no hay nada, ya no hay una nueva oportunidad, todo se ha terminado. Y tal vez usted ora a Dios y usted se reanima en sí mismo y se levanta y vuelve y peca y vuelve y cae y vuelve y se levanta y usted se siente cada vez más solo, más hundido. Y así como Pedro le falló al Señor 3 veces consecutivas, es posible que usted y yo le fallemos varias veces, pero Él está ahí. Él está ahí. Yo quiero hacerte saber en esta hora que no estás solo, que Dios te sigue amando, que Él está contigo en ese momento, que si en este momento tu problema es porque has pecado, porque le has fallado a Dios, hoy te invito a que te arrepientas, a que vuelvas tu mirada a Él, a que te levantes, a que extiendas tu mano a Él y Él te recibirá y Él te sostendrá y Él te levantará. Y así también, como lo hizo con Pedro, lo hará contigo. Jesús dijo de Pedro, este es mi hombre, este es mi siervo. Yo voy a hacer que él venza y se levante y lo usaré como nunca antes. Y así, hoy en la Biblia encontramos el ejemplo de muchos hombres de Dios que atravesaron por eclipses de fe. Y pienso en este momento en Elías, un varón de Dios que hasta reyes temblaron delante de él. Era un profeta tremendo de Dios. Habló y actuó de parte de Dios. Él hizo temblar el infierno. Se paró en el monte Carmelo y se enfrentó contra el mismo Satanás. Satanás cerró los cielos y abrió los cielos. Se levantó contra los ídolos de la iniquidad. Un profeta fiero, lleno de fe. Él rebosó el carro de Acab hasta Jezreel. Y Betsabé dice, antes que termine el día, te mato. E inmediatamente este profeta de Dios entró en un eclipse de fe. Usted ve a este hombre en un momento de que, como de un momento a otro, totalmente desgastado, emocionalmente destruido, y cómo huye de su visión. Y él dijo, terminé, allá nadie le interesó, mi ministerio terminó. Y en ese momento de bajonazo, él exclama, Señor, quítame la vida, ya no puedo seguir. Oiga a este hombre de fe y usted dirá, ¿cómo este hombre que caminó con Dios y que continuamente venía palabra de Dios a él, cae en un punto tan bajo como este?
Él era un varón santo y usado por Dios. ¿Cómo puede ser esto? Él está diciendo renuncio. Él es el que está diciendo todo se acabó. Él es el que está diciendo no voy más. Pues sí, Él es. Y no sé cómo se siente usted en este momento. No sé qué esté pasando en este momento. No sé qué ha pasado por su mente en estos días. Usted ha pensado, Dios me dejó. Dios bendice a otros, pero a mí no. Todo lo que hago se arruina. Me siento estancado. Señor, yo te amo. Yo voy a la iglesia. Señor, yo oro, yo ayuno, pero en mi vida no pasa nada. Iglesia, las cosas que has dicho en tu desánimo, en tu temor, se han vuelto como una convicción en tu vida, se han vuelto como una ley para ti que te hace creer que para ti ya no hay nada. Saca de tu mente, saca de tu boca esas palabras de derrota, así te esté llegando el agua hasta el cuello. Dios está contigo. Dios no va a permitir que venga sobre tu vida una prueba que tú no seas capaz de soportar. Y aunque hoy no veas el sol está ahí. El sol no se ha desaparecido. El brillo del sol no se ha apagado. En su momento lo verás. En su momento el resplandor llegará nuevamente. Reflexiona sobre esto. ¿Cómo crees que se sintió Pedro después de que negó al Señor y el gallo cantó? Imagíneselo caminando arrepentido, asustado. ¿Qué hice? Negué al mismo Señor. Me asusté. Y a él, que yo le había dicho que nunca lo negaría, nunca lo dejaría. He maldecido al mismo creador de la tierra. Y por otro lado, el Señor esperándolo y diciéndole, ven y vuelve a mí. Ámame, solo ámame, pues yo te amo. Sé lo que viviste, sé por lo que pasaste, sé cómo te sentiste y sé lo difícil de tu prueba. Pero ahora te digo, levántate, levántate conmigo, pues yo estoy aquí para ayudarte. Nunca me he ido, nunca he dejado de estar atento de ti. Mi presencia, el brillo de mi presencia ha estado ahí. Solo que tuviste un eclipse en tu fe. Entonces pensaste que estabas solo y en realidad y siempre he estado ahí al lado tuyo. Y hoy estoy aquí para animarte, para levantarte y te pido que te levantes porque tengo una tarea para ti. Cuida de mi rebaño, alimenta mi rebaño, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Esté atento de mi iglesia porque tengo grandes planes para ti. Apacienta mis ovejas. Ahora, ¿cómo hizo Dios con Elías? Le envió un ángel, pero ese ángel vino para amenazarle, para cuestionarlo, para reprocharle. No, nunca le dijo nada de tal cosa. Nunca le dijo estás acabado. Nunca le dijo me fallaste. El ángel le preparó una comida y esta comida lo fortaleció tanto que lo llenó de tanta energía para que pudiese volver de vuelta y caminó durante 40 días. Mire, mire la energía, la fortaleza que recibe este hombre a través del alimento celestial. Y él pudo caminar de regreso al lugar donde el Señor lo necesitaba. Mediten esto, el amor y la paciencia de Dios. Estaba todo dado para que Dios lo señalara y cuestionara. Estaba todo dado para que Dios se sintiese indignado y le reclamara. Pero es tan grande el amor de Dios, es tan grande la paciencia de Dios para con nosotros, que sencillamente le animó y lo trajo de vuelta. Ahora, sepa que los eclipses no son permanentes. Estos llegan y pasan. No es una pérdida total de la fe. El Salmo 55 nos describe esto. David está pasando por un momento difícil, muy difícil. Y en el versículo 1 al 5 nos señala algo importante de la palabra de Dios que yo quiero que miremos. Porque David era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que se entregó al Señor, pero que pasó un momento bien complicado. Y oiga lo que dice el Señor. Está David diciendo, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está diciendo David, he venido orando, Señor, y no veo respuesta. No siento tu presencia. Y le dice, está atenta y respóndeme, como en mi oración y
me conmuevo, clamo en mi oración y me conmuevo. Señor, me he quebrantado en tu presencia y a causa de la voz del enemigo. Y mire lo que está expresando David. Oigo la voz del enemigo. El enemigo está sembrando en mí pensamientos de duda, pensamientos de derrota. Oigo la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y él dice, hay personas, hay impíos, hay gente alrededor mío que me está señalando. Yo veo que son mensajeros de Satanás, que me desaniman, que me desalientan. Señor, ayúdame. Y el versículo 4 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Señor, no veo una salida. Señor, me siento mal, me siento atemorizado. Señor, mi fe ha caído a un punto tan bajo que siento que ya no hay esperanza para mí, que ya no hay una salida y una respuesta. Y el versículo 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Señor, no puedo más. Señor, caí. Señor, no tengo fuerzas para levantarme. Y el versículo 6, oiga lo que dice. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos. ¿Y cuántas veces ha pasado ese pensamiento? Señor, si me muriese, si me quitases la vida, todos mis dolores se terminarían. Si tú me sacases, Señor, como un ave volando de este momento, de esta circunstancia, yo quisiera irme y olvidarlo todo, Señor. Yo quisiera dejarlo todo. Qué momento tan difícil, qué momento tan oscuro en la vida de David. Y yo sé que muchas personas que me están oyendo en esta hora están pasando por un momento de oscuridad como tal. Pero ahora viene lo más maravilloso y precioso que la palabra de Dios nos ofrece. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Y qué palabra viene de parte de Dios para aquellos que están en medio de un eclipse de su fe? La pregunta es cómo me recupero, cómo salgo, cómo supero este momento. Y no estamos hablando de un eclipse natural, estoy hablando de una situación espiritual. Alguien me preguntó en algún momento difícil que yo había pasado y ya me había recuperado, compárteme una lección de vida que te haya marcado en gran manera y que me pueda servir para mí. Y yo le pude compartir a esta persona, mire, he aprendido no solamente que Dios me ama, sino que Dios se deleita en mí, que soy especial para Dios, que mi vida está esculpida en la mano de Dios y que yo soy como la niña de sus ojos. Y he aprendido que no solamente Dios se deleita en mí, sino que también Él danza sobre mí. En el libro de Sofonías dice la palabra de Dios de una manera tan magistral, de una manera tan especial. Nos habla el Señor, nos anima y nos alienta como nunca antes. El Señor muestra su gloria, muestra su poder y muestra su bendición de una manera especial. Sofonías nos dice que Él está atento de nosotros, que Él nos ama como nunca, que Él es especial y que nosotros somos especiales para Él, que Él nos llena con su presencia, con su amor y con su poder, y que Él nos alienta a seguir adelante, que no estamos solos, que Él cuida de nosotros como nunca antes, que Él es fiel para con cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Ese es el cuidado de Dios con cada uno de nosotros. Y en esta hora yo le animo a que usted no decaiga en su fe, a que usted no se rinda, a que usted siga adelante, a que usted ame a Dios en gran manera y lo busque de todo corazón, a que usted confíe en Él, porque esta situación difícil por la cual usted está pasando terminará. Esta situación difícil por la cual usted está pasando pasará. Y entonces Dios cumplirá su propósito en usted. Entonces Dios lo bendecirá como nunca antes. Dios lo sustentará. Dios lo llenará de su presencia. Y Dios lo sostendrá en medio de toda circunstancia.
Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es precioso y Él es el único en el cual usted puede confiar. Él es el único. Sofonías capítulo 3 versículo 17 dice así: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Óigame bien, y en el original, Él dice la palabra de Dios, en el dice, y Él danzará sobre ti. Él se alegra y se goza porque usted ha pasado por la prueba, porque usted ha resistido, porque usted en medio de ese eclipse de fe ha sido fiel para con el Señor. Él está ahí. De eso se trata, de confiar en Dios, de creer en Dios, de esperar en Dios, de saber que el amor de Dios es tan grande por usted que Él está ahí. Usted no puede descartar ni dejar de lado que Dios se ha olvidado de usted en medio de una prueba, en medio de un eclipse de fe. Él está ahí. Y que si esto ha sido por causa de pecado, si usted le ha fallado a Dios, pero que si usted se arrepiente y se acerca de Él con un corazón contrito y humillado, si usted extiende su mano hacia Él, Él le levantará, Él le sostendrá, Él le sacará adelante. La clave es confiar en el amor de Dios. La clave es esperar en ese amor tan especial. Así como un hijo sabe que su papá lo va a levantar, lo va a recibir nuevamente, lo va a sostener, lo va a sustentar. Esa es la confianza que usted debe tener en esta hora. Dios está con usted. Dios lo está cuidando. Dios lo está bendiciendo. Dios lo ha sostenido. Y en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tentación, Dios ha estado ahí y Él lo va a sacar adelante. Y el propósito que hay de parte de Dios para su vida, Dios lo va a cumplir. Y entonces esto va a cambiar su vida. Esto va a traer un nuevo aire. Esto va a hacer que un nuevo viento del Espíritu venga sobre su vida, le reconforte, le levante, le anime, le sustente y le permita salir adelante. No se rinda, no desmaye, no decaiga en su fe, confíe en Él, porque Dios está ahí, porque Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia, porque Él tiene planes y tiene pensamientos de bien, de bendición, de abundancia para con usted. Pero tal vez por un momento haya un eclipse en su fe, por un momento hayan dudas, por un momento hayan pensamientos contrarios, por un momento hayan circunstancias adversas, pero esto va a pasar. Y entonces Él se deleitará en usted. Entonces Él se regocijará. Y cuando usted vuelva, cuando usted salga de esta prueba, usted afianzará, usted confirmará la fe de otros. Usted será sustento, usted será ayo para otros que están dudando, se están dejando llenar de miedos, que están pasando por circunstancias adversas. Entonces Dios le se manifestará en su vida y Dios le exhibirá. Lo animo a seguir adelante, lo animo a no rendirse. Y si hoy está pasando por un problema, si hoy ya sea de pecado o ya sea de falta de fe, o sencillamente Satanás le ha pedido para zarandearle, confíe en Dios, porque 7, 10, 20, 30 veces que caerá el justo, pero será levantado. Si usted pone su mirada en el Señor, si usted extiende su mano hacia Él, si usted confía, si usted espera y cree en Él, Él le levantará. Y entonces el eclipse pasará y el sol volverá a brillar y usted se dará cuenta que el sol nunca se ha ido y que el resplandor del sol nunca se apagó, sino que hubo algo pasajero, algo momentáneo que ocultó ese brillo, ese resplandor de la gloria de Dios, pero Dios ha estado ahí. Pero así como el sol nunca se fue, Dios nunca se ha ido. Primero dejaremos nosotros al Señor que el Señor dejarnos a nosotros. Primero le daremos la espalda nosotros a Dios que Dios en darnos la espalda. Porque Dios es fiel, es amoroso y tiene planes de bendición para su vida y para mi vida. Permíteme orar en esta hora por aquellas personas que están pasando por este eclipse de fe, por este bajonazo de fe. Permíteme animarles a esperar y confiar en Dios, porque usted va a salir, porque usted va a salir para testimonio, gloria, honra y alabanza de mi Señor y testificará a otros de la fidelidad y del amor de Dios. Soberano Señor, te alabo y te bendigo.
Y te doy gracias por los momentos de prueba, por los momentos de bajonazos de fe, porque definitivamente esto nos lleva a confiar, nos lleva a creer, nos lleva a conocerte mejor, nos lleva a entrar a nuevos niveles de gloria, de entendimiento. Señor, animo y bendigo y fortalezco a aquellas personas que están pasando por un eclipse de fe, aquellas personas que Satanás ha venido y ha sembrado su voz y ha traído pensamientos de duda, pensamientos de desaliento, de desánimo, pensamientos que han cuestionado tu presencia, tu gloria, tu poder, tu fidelidad. Y Señor, sé que están pasando por un eclipse de fe. Sé que han entrado en un bajonazo de fe. Han tenido una descarga en su fe, Señor. Ha llegado a un nivel bajo. Pero ahora mismo en el nombre de Jesús son levantados. Ahora mismo en el nombre de Jesús son sostenidos. Y maná del cielo, palabra de vida viene sobre ellos. Para levantarles, para animarles, para seguir adelante. Y para mostrarles la gloria y mostrarles el favor de Dios y hacerles saber que la fidelidad de Dios. Y una vez que hayan vuelto, saldrán y confirmarán, afianzarán a otros y dirán y proclamarán que Jesucristo es el Señor y como Él no hay otro. Bendiciones para todos y prepárense porque Dios hará grandes cosas con cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos.